Hola, hola, hola. A ver, recibiendo, sí, recibe señal de audio. Eh, Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy bastante bien, un poco cansado. Ha sido una semana pesada de trabajo institucional, pero satisfactoria. Yo estoy dándole grasa a mis zapatos, pero lo hacía mientras veía que la computadora respondía. Mi computadora es un poco lenta. Vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos ya así de acabar el volumen número 12 de la obra presentada, ordenada, traducida del alemán al inglés por el alumno del doctor Freud, James Strachey. Estamos en este momento, permítame, dejen que mi computadora reaccione. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Página 347. 347 del volumen 12. Dice el título del texto: Introducción a Oscar Pfizer. No, Pfister. En alemán dice del método psicoanalítico. Die Psychoanalyse-Methode o Methode, ajá, latinizando el alemán. Este texto es de 1913. Continuamos, digamos, con este periodo transitorio entre un doctor Freud plagado por alumnos a un doctor Freud y jefe del movimiento psicoanalítico que va purgándose, que va también limpiándose de estas ansias por el protagonismo de Jung, de Adler y de quién más. Había otro que no me acuerdo ahorita. Jung y Adler son los principales. Jung, después del contacto que tuvo con Freud, por supuesto le viene un brote psicótico, en el cual escribe el libro rojo, literalmente, ustedes pueden buscarlo en Wikipedia. En el libro rojo asegura Jung, Carl Gustav Jung, que fue visitado por una entidad incorpórea llamada Lázaro, el cual literalmente le cuenta a Jung profecías, revelaciones de Dios o de los espíritus, no me acuerdo. Pero eso ocurrió. El mismo Jung lo cuenta en la introducción del libro rojo. Ujú. Pero, regresando a nuestro tema de hoy, texto de 1913, un texto dedicado a Oscar Pfister o Pfister. Ujú. En la introducción del doctor James Strachey, alumno traductor de Freud, dice: el doctor Oscar Pfister, pastor y educador de Zúrich, fue durante 30 años amigo íntimo de Freud y resuelto defensor de sus concepciones. Repito, pastor quiere decir ministro protestante, algo así como un sacerdote, pero evangélico, cristiano, alemán me parece, o vienés, ajá. Viena, Austria, alemán o austriaco, no sabemos, pero repito, amigo íntimo de Freud. Ujú. Y resuelto, es decir, decidido defensor de las concepciones del doctor Freud. Ujú. A esto hago énfasis teniendo conocimiento de la posición del psicoanálisis, particularmente entre las iglesias evangélicas en México. Ujú. Las iglesias evangélicas en México, para aquellos que no conozcan el contexto de la psicología, no del psicoanálisis, sino de la psicología, las iglesias evangélicas en México se constituyen como grandes opositores no al psicoanálisis, sino a la psicología, que la toman literalmente como un empeño demoníaco, no estoy siendo exagerado, por apartar a la gente de la fe. No exagero. Aquellos que busquen defender la salud mental, lo digo no en un sentido difamatorio, no en un sentido condenatorio tampoco. Aquellos psicólogos, psicólogas, psiquiatras que busquen defender el valor de la salud mental no tienen un opositor ni en el doctor Freud ni en los psicoanalistas presentes, sino
en los representantes de la religión. Ajá. La salud mental, repito. Eh, esto, este comentario, digamos, viene en el sentido de que este caballero a mis espaldas, este médico neurólogo judío, que vivió el principio de la década del siglo XX, 1900, cuya obra nos impactó cultural e históricamente de una forma que tal vez nunca sepamos concebir en todos sus alcances. Era una persona educada, era una persona ciertamente que tenía muchas amistades y ciertamente, si mal no recuerdo, palabras de Pfizer, eh, el judío más, el judío más cristiano, si mal no recuerdo, que había conocido en toda su vida. Entonces, esto, por supuesto, lo hago con conocimiento de la biografía del doctor Freud por Ernest Jones, lo hago con conocimiento de la correspondencia del doctor Freud, y por supuesto lo hago con conocimiento de la posición tanto de la psicología como del psicoanálisis en la Sociedad de México para el año 2022. Ajá. Y por supuesto la relación entre la psicología, psicoanálisis y su posterior eh, acogimiento dentro de la sociedad, digámoslo así, laica, eh, no laica, no, 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 si estamos hablando de religión, bueno, tanto laica como religiosa en México. Laica justamente es ajeno a la religión. Eh, Ahorita, para no extenderme más en mi comentario, vamos a finalizar la introducción de James Strachey. Por supuesto, podría dedicar seminarios enteros acerca de el, el papel del pensamiento de Freud en la psicología y el acogimiento de el trabajo de Sigmund Freud posterior a la recepción que tuvo el doctor Feister, Oscar Feister, repito, en su natal Viena. Ujú. Continuamos con el texto. Fue una de las primeras personas que, sin contar con el diploma de médico, practicó el psicoanálisis. Y en esta introducción de Freud, entre comillas, introducción, se halla quizá su más antiguo alegato público en defensa del derecho de los legos, quiere decir los que no son médicos, a ejercer el psicoanálisis. Ajá. Esta defensa sería desarrollada por él, en el texto, por el doctor Freud, con mucho mayor extensión unos 13 años después. En el texto, ¿pueden los legos ejercer el análisis? 1926. Esta es la nota introductoria del doctor James Strachey. Es decir, vamos a eh, escuchar por mi parte, a leer y comentar, por supuesto, las palabras del doctor Freud a su amigo, pastor y educador. No sabemos si era pedagogo, no, no tenemos conocimiento, tal vez simplemente era educador, como una extensión de su ministerio pastoral, como una extensión, digamos, de su empeño por acercar a las personas a Dios. Ajá. Cosa que ciertamente el doctor Freud podía no compartir, no era su propósito del doctor Freud, pero tampoco condenar, al menos es la primera impresión. Ujú. Entonces, comenzamos con las palabras del doctor Freud. Es un texto muy corto, son 2 páginas y media, pero lo que sigue serán entonces ya la obra del doctor Freud. El psicoanálisis ha nacido en el suelo de la medicina como un procedimiento terapéutico para tratar ciertas afecciones que han recibido el nombre de, entre comillas, funcionales y que, con certeza cada vez mayor, fueron discernidas como consecuencias de unas perturbaciones de la vida afectiva. Este texto empieza, pienso yo, algo condensado, creo yo que merece un poco más de palabras para poderlo comprender en su amplitud, ¿vale? Voy a repetirlo y detenerme. El psicoanálisis ha nacido en el suelo de la medicina como un procedimiento terapéutico, ahí me detengo,
terapéutico. En su momento, el psicoanálisis fue introducido en la práctica médica para tratar neurosis. Ajá. Tratar, terapéutico igual a tratamiento. Ajá. Ciertas afecciones, neurosis. Ajá. No podemos hablar para el día de hoy, año 2022, de, por ejemplo, relaciones tóxicas, por ejemplo, dependencia, codependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. En aquellos tiempos en el cual el doctor Freud vivía, en la sociedad en la que él vivía, les recuerdo, Austria, Viena. Este texto es de 1913, pero tenemos registro y hemos estado estudiando en este canal los textos del doctor Freud desde 1880 y algo, 1800, hasta 1913. Ujú. El doctor Freud no inventó la neurosis. El doctor Freud se inserta, digámoslo así, en una concatenación, en una línea de pensamiento histórico, médico, en el cual médicos antes que él señalaron, he ahí una neurosis, he ahí un neurótico, una neurótica, histérico, obsesivo, compulsivo o paranoico, ¿eh? De acuerdo a los textos que apenas acabamos de ver. Ujú. Ahora, al respecto de estas, entre comillas, afecciones, yo estoy introduciendo las comillas, repito, que han recibido el nombre de funcionales, es decir, las neurosis le funcionaban a los neuróticos, o también podemos entenderlo a partir de estas afecciones, los enfermos veían afectadas sus funciones. Podemos comprenderlo, esta frase, desde estas dos perspectivas. Es decir, yo, si me enfermo de neurosis, veo afectadas mis funciones. Función social, función laboral, función sexual, función personal, etcétera, etcétera, etcétera. Función alimenticia, función de control corporal, etcétera. Ajá. Y sin embargo, al adquirir una neurosis, yo como enfermo le doy uso a la enfermedad, es decir, me funciona. Ujú. Voy a repetir este texto desde el principio. El psicoanálisis ha nacido en el suelo de la medicina como un procedimiento terapéutico para tratar ciertas afecciones que han recibido el nombre de funcionales, entre comillas, y que con certeza cada vez mayor fueron discernidas, nuevamente, por la comunidad médica, específicamente ya por el movimiento psicoanalítico, como consecuencias de unas perturbaciones de la vida afectiva. Ajá. Entonces, repitiendo el texto, el psicoanálisis nace como un movimiento ideológico, científico, cultural, humanístico, digámoslo así, cuyo objeto de estudio es la humanidad en ese periodo de tiempo, en esa porción de la historia. Repito, el psicoanálisis viene de la medicina y nota que la neurosis es una perturbación de la vida afectiva. ¿Qué es eso? Al momento no lo sabemos. Vida afectiva. Ajá. Continuamos con el texto, a ver si el texto no lo aclara y si no, lo comento yo. El psicoanálisis, esto no está, pero lo retomo para continuar, alcanza su propósito de cancelar sus exteriorizaciones, los síntomas, bajo la premisa de que ellas, los síntomas, no son los únicos desenlaces posibles, tampoco los definitivos, de ciertos procesos psíquicos. Este es un comentario mío. La represión. Ajá. Vamos a continuar. Entonces, pone en descubierto dentro del recuerdo el historial de desarrollo de esos síntomas. Refresca los procesos que están en su base y los conduce con la guía médica hacia un desenlace más favorable. Por supuesto, para el enfermo, no necesariamente para el médico. Esto es comentario mío, no está en el texto. Ajá. Pero hablando de ciertos procesos psíquicos, yo les dije la represión,
Aquí nos permite también acercarnos a estas palabras, la vida afectiva, esto es, las emociones específicamente amorosas. Y esto, al introducir la palabra amor, no puedo dejar fuera el odio, literalmente. Ajá. Aquí, por ejemplo, podríamos hacer un comentario extenso. Nuevamente, podría yo extenderme por meses, literalmente, hablando de el gran mercado de terapias que existe para el año 2022. No es mi propósito ahorita extenderme, simplemente lo mencionaré para aterrizar en estas palabras. Refresca los procesos que están en su base y los conduce hacia un desenlace más favorable. Por lo general, el depósito, la manifestación del odio del paciente hacia el médico, hacia el psicoanalista. Estoy ahorita haciendo de una forma muy directa. Por supuesto, las manifestaciones de amor-odio no se limitan a la figura del psicoanalista, sino que es algo que, como humanidad, nos permite formar el lazo social, nos da vida, ciertamente, tanto el amor como el odio. Vamos a continuar con el texto. El psicoanálisis se ha impuesto las mismas metas terapéuticas que el tratamiento hipnótico, que, introducido por Lieblaut y Bernheim, tras largas y duras luchas, se había conquistado un sitio en la técnica neurológica. Aquí es un poquito, Freud mismo nos está hablando acerca de su historia. Lieblaut y Bernheim no son el doctor Freud. De hecho, me parece que fueron profesores del doctor Freud o grandes pensadores que no hablaban de psicoanálisis, sino de hipnosis, técnica, experiencia que fue rescatada por la ciencia médica de su tiempo, digámoslo así, del trato popular, del trato común, para introducirla en un afán también terapéutico. Es decir, Lieblaut, Bernheim introducen la hipnosis como una posibilidad médica. Aquí es donde podemos acercarnos a lo que el doctor Freud se refería con la palabra terapia, como una técnica médica, no como por ejemplo al día de hoy, que voy a mencionar una de tantas, tantísimas terapias, terapia de ángeles. Ajá. La terapia de ángeles no creo yo que sea practicada por médicos. Ajá. Otra forma de terapia presente, al menos en la Comunidad de México del año 2022, es la terapia, ¿cómo decirlo? Tiene un nombre que ahorita no recuerdo, pero es básicamente el consumo de peyote. Ajá. El consumo de, así lo denominan las comunidades, ¿cómo decirlo? Comunidades precolombinas, prehispánicas, plantas medicinales. Ajá. Y estamos hablando nuevamente de acercamientos populares, tradicionales incluso, a diversos padecimientos, tanto físicos como, entre comillas, espirituales. Ajá. Vamos a continuar con el texto. Pero se interna a profundidad, hablando del psicoanálisis en contraste con la hipnosis, mucho mayor en la estructura del mecanismo anímico y procura alcanzar unos influjos duraderos y unas alteraciones viables de sus objetos. Entonces, los primeros médicos que se acercan no al psicoanálisis, sino a la salud del paciente a través de la hipnosis, simplemente era como, hipnosis, me sirve, lo hago, punto, alcanzo ciertos resultados, vámonos. Sin embargo, el psicoanálisis creado justamente por el doctor Freud se encarga de estructurar una teoría. Ujú. En base a esta teoría, hacer hipótesis, alteraciones viables en los objetos, justamente se refiere a eso, no a cosas concretas. Ajá. Por ejemplo, el yo,
el ello, el superyo, que todavía no hemos hablado de ellos, los menciono como parte de una segunda tópica, pero podemos hablar de la primera tópica que sí aparece en la interpretación de los sueños. El consciente, preconsciente e inconsciente. Como tal, no existen, pero los podemos nombrar como estructuras teóricas, como hipótesis, y introducir el tratamiento psicoanalítico dentro de esta, ¿cómo decirlo? Mm, estructura hipotética, de intervención. Ahorita continuamos con el texto. En su momento, el tratamiento hipnótico por sugestión rebasó muy pronto el campo de la aplicación médica y se puso al servicio de la educación de los jóvenes. Esto no lo sabía yo, pero tiene todo el sentido. Como médico, 1900 aproximadamente, me doy cuenta de los alcances de la hipnosis. Y no estoy hablando como si yo fuera el doctor Freud. Cualquier médico. Tomo la hipnosis, llego a ciertos resultados. Veo que la hipnosis va más allá de la aplicación médica. Pues vamos a aplicarla en la educación. Esto es justamente, por lo que hemos leído, un comentario dirigido a la obra del doctor Feister, perdón. Continuamos con el texto. Si podemos dar crédito a los informes, demostró ser un medio eficaz la hipnosis, para eliminar defectos infantiles, hábitos físicos perturbadores y rasgos de carácter irreductibles por otra vía. Fíjense, estamos hablando de educación, dice el texto, de los jóvenes, pero un poquito más adelante dice defectos infantiles. Ujú. Entonces, y no estamos aquí hablando de el psicoanálisis, estamos hablando de la hipnosis. La hipnosis fue utilizada en tiempos del doctor Freud por educadores para quitar defectos en los niños, hábitos físicos perturbadores. Aquí yo pienso que habla de masturbación. Yo pienso que habla de esta manipulación no solo de los genitales, sino de los fluidos corporales que tienen los niños. Mira mi pipí, mira mi caca, mira, ¿quieres que te puedo embarrar de mi caca? Y no lo hacen, digamos, con el afán de ofender. Ellos incluso, los niños, podrían hacer eso como un acto de cariño. Pero ciertamente estos hábitos entre sexuales higiénicos eh, no eran convenientes para su introducción a una relación social mucho más amplia que en su casa. Hábitos físicos perturbadores y rasgos de carácter irreducibles o irreductibles por otra vía que no sea la hipnótica. Continuamos con el texto. Nadie lo tomó por entonces a escándalo, ni se asombró de este ensanchamiento de su campo, que, por otra parte, solo la investigación psicoanalítica nos ha permitido entender de manera plena. Esto que les comento, que no es el afán de ofender necesariamente, a veces sí, la forma en la cual los niños se relacionan con su cuerpo y con sus productos orgánicos. Continuamos con el texto. En efecto, hoy sabemos que los síntomas patológicos no son a menudo más que las formaciones sustitutivas de inclinaciones malas, vale decir inviables, y que las condiciones de esos síntomas se constituyen en los años de la infancia y la juventud, las épocas justamente en que el ser humano es objeto de la educación. Sea que las enfermedades mismas irrumpan en la juventud o solo en un periodo posterior de la vida. Aquí encuentro el texto sencillo, por supuesto, cualquier comentario, cualquier duda en la caja de comentarios, ¿vale? Mm, Continúa el texto. Educación y terapia se sitúan entre sí en una relación que podemos señalar.
La educación quiere cuidar que de ciertas disposiciones, entre paréntesis, constitucionales e inclinaciones del niño no salga nada dañino para el individuo o para la sociedad. Repito, voy a acortar el texto, ¿vale? La educación quiere cuidar que ciertas disposiciones o inclinaciones, ciertos caminos o ciertos gustos del niño no lo dañen ni dañen a otros. Ajá. La terapia, la técnica médica específica para aproximarse a lo que la medicina considera enfermedad. Ajá. Ahí se inserta justamente esto de los síntomas patológicos. Ajá. Estamos hablando de enfermedades. Y les repito, si yo, por ejemplo, no tuviera ningún conocimiento de enfermedades mentales, si yo fuera, por ejemplo, un arquitecto, si yo fuera un ingeniero, si yo fuera una maestra, si yo fuera un albañil, ajá, un carpintero, no soy médico, no tengo el conocimiento para señalar esto es enfermedad mental o física. Ajá. Al menos no el conocimiento de acuerdo a la formación académica. Sin embargo, y esto es aquí donde podemos irnos introduciendo para hacer el texto mucho más rico, la enfermedad como un proceso orgánico, sin duda, toca nuestras subjetividades. Es decir, a partir de que yo me enfermo, por ejemplo, de gripe, puedo decir en otro momento, tengo gripe. Ajá. Es muy sencillo. Es aquí como es importante señalar, si bien los científicos, la medicina, los psiquiatras, aquí no puedo incluir a la psicología porque literalmente al día de hoy, al menos de la Asociación Psiquiátrica Americana, no son considerados los criterios psicológicos para obtener los cuadros clínicos. Ajá. Esto puede ser diferente en la clasificación internacional de enfermedades por parte de la Organización Mundial de la Salud. Ahí realmente no conozco de los procedimientos, no conozco de los comités, pero sería valioso saber hasta qué punto se consideran otras opiniones para formar los cuadros clínicos de la OMS y poder señalar por la clasificación internacional de enfermedades, esto es enfermedad y esto no. Ahora, fuera de la comunidad médica, ustedes y yo, aunque no tengamos ninguna preparación en medicina, podemos decir, estoy enfermo. Ujú. Aquí es justamente una de las grandes dificultades de lo que la medicina y la psiquiatría moderna llama enfermedad mental. ¿Cómo sé yo que mi tristeza no es depresión? ¿Cómo lo sé? Ah, pues tienes que ir con un psiquiatra para que te haga pruebas, para que te haga una entrevista y él o ella, los psiquiatras, te puedan decir si tienes depresión o no tienes depresión. Ahora bien, ¿en qué le favorece al enfermo el diagnóstico? Realmente en muy poco. ¿Por qué? En caso de que sí tengas depresión, en caso de que, bueno, también es importante, queramos creerle al psiquiatra, a los psiquiatras, tenemos que someternos a una relación con un medicamento que muy potencialmente no cambia absolutamente nada nuestra situación. Podría cambiar, podría, no necesariamente porque también los medicamentos no afectan a toda la población de la misma manera, podría favorecernos una perspectiva distinta de la situación, pero no es garantía. Y esto es curioso, aún eh, sí, poniendo mi planteamiento en otras palabras, aún con el tratamiento médico, es decir, con medicina, podría no haber ningún efecto
psicológico, ningún efecto social. Ujú. Y regresamos al texto, hablando, por supuesto, ya de una perspectiva humana que no incluya solamente la perspectiva de la comunidad científica, sino también de los seres humanos que enfermamos. Ajá. Repito el texto. La terapia entra en acción cuando esas mismas disposiciones, repito, infantiles, han producido ya ese indeseado fruto de los síntomas patológicos. Ajá. Es decir, estamos hablando de la educación como un proceso que tiene como objetivo que no nos dañemos ni dañemos a nuestros semejantes. Mientras que, ya hablando de la terapia médica, no angelical, por favor, no constelaciones familiares, por favor, terapia médica, psicoanálisis en tiempos de Freud, porque pasó muchas cosas después. Ya hablaremos de Melanie Klein, ya hablaremos de Lacan en su momento, pero aquí cuando dice terapia es psicoanálisis y es aplicado por un lado por doctores, pero también vemos que por pastores, por educadores. Ajá. ¿Ok? La terapia entra en acción cuando estas mismas disposiciones han producido ya ese indeseado fruto de los síntomas patológicos, es decir, yo me hago daño con mis síntomas, a pesar de que me sirven, y yo también hago daño a los demás, a pesar de que yo no quiero reconocer que eso es justamente lo que yo quiero. Por ejemplo, es decir, poniendo este planteamiento en otras palabras, es que yo no quiero dañar a mi mamá, pero lo hago. Y avanzando en el análisis, que puede ser de 15 minutos a años de trabajo, nos damos cuenta de que efectivamente lo que yo quiero por medio de mi síntoma es dañar a mi madre, por ejemplo. Ajá. Una satisfacción sádica. Regresando al texto, el otro desenlace, a saber, que las predisposiciones inviables del niño, es decir, eso que como niños hacemos y que no va a encontrar lugar en nuestro contacto social, no conduzcan hasta las formaciones sustitutivas de los síntomas. Ujú. Formaciones sustitutivas es justamente lo que hacemos como síntoma para alcanzar una satisfacción que nosotros nos denegamos. Ujú. Sino hasta unas directas perversiones del carácter es casi inasequible para la terapia y las más de las veces se sustrae del influjo pedagógico. Bravo. Aplaudo ciertamente porque mm, aquellos que hemos estado en el diván, sabemos que, eh, hablando de mi experiencia en el diván, hablando de mi experiencia también en contacto con muchos terapeutas de muchas ramas, de muchos contextos sociales y muchos estratos eh, académicos, institucionales, en serio, muchos. La experiencia en el diván no es una experiencia calmante. Ajá. En 2022 se tiene la idea culturalmente transmitida y sostenida justamente por muchos practicantes de muchas terapias de que la terapia es calma. Ajá. Ciertamente, al menos desde mi experiencia, la experiencia en el diván no es calma, es más bien un despertar, digámoslo así, y un despertar terrible a veces. Y sin embargo, experimentar ese despertar a uno lo deja marcado positivamente, tal vez no en relación a la, digámoslo así, voy a usar estas palabras tomadas de la psicología, no es positiva a la alianza terapéutica, pero sí es positiva, es favorable en mi relación con la vida. Se trata, en todo caso, de una práctica que se propone ligar al sujeto con su deseo, y un deseo
a veces innombrable. Les hablaba, les ponía el ejemplo de yo sufro y a través de mi sufrimiento hago infeliz a mi madre. Ajá. Y sufro por cualquier razón. La escuela, la novia, el trabajo, etcétera, 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 etcétera. Pero a través de mi sufrimiento yo provoco un dolor en mi madre, por ejemplo. Ujú. Hablando de un caso X. Predisposiciones inviables. Lo que yo no quiero es sufrir. Y sin embargo, a través del sufrimiento, alcanzo provocar un dolor en alguien ajeno. Ajá. No conduzcan hasta las formaciones sustitutivas de los síntomas, sino hasta unas directas perversiones del carácter. Es decir, quitemos todo esto de los síntomas. Ya no soy yo buscando el sufrimiento para provocar sufrimiento en alguien más, sino es directo. Quiero hacer sufrir a ella o a él. ¿Por qué? Porque me gusta, porque obtengo una satisfacción, porque me siento bien. Por ejemplo, repito, es casi inasequible para la terapia. Eso, la relación directa, pum, yo quiero, me satisface. Ajá. Ven, lobito, ven acá. Mi perrito se me queda viendo así como ya nos vamos, pero la lectura está rica, Terry. Ven, sube, lobito. Venga. No, dice que ya se quiere ir. Bueno, no me dice con palabras, sino con la mirada. Es una mirada lastimera, es una mirada de desesperación, en silencio, pero venimos de un paseo. No crean que yo lo maltrato, es más bien una situación infantil. Los perros son como niños, los perros son así, digamos, de vivos. Continúa el texto. El otro desenlace, a saber que las predisposiciones inviables del niño no conduzcan hasta las formaciones sustitutivas de los síntomas, sino hasta unas directas perversiones del carácter. Es casi inasequible para la terapia y las más de las veces se sustrae del influjo pedagógico, del influjo que pretende que el sujeto no se dañe y no dañe a los demás. Y aquí es justamente donde podría detenerme para presentar justamente un contexto actual. Y esto voy a retomar un pensamiento que viene del video pasado. Ajá. ¿Cuál es el fin de toda terapia? O pongámoslo de otra forma, ¿cuál es el objetivo específico de la cultura? Y dentro de la cultura incluyo no solo todas las formas de terapia conocidas y por conocer, sino la moral, por ejemplo, como una parte de la cultura, no de la religión, de la cultura. Ajá. Si tomáramos todas estas influencias culturales, por ejemplo, el feminismo, el catolicismo, el cristianismo, el judaísmo, la religión en general, la filosofía, la religión, los padres, maestros, etcétera, ¿cuál sería la humanidad que nos plantean todas estas presiones culturales sobre los sujetos, masculinos, femeninos, niños, adultos? ¿Cuál sería? Ujú. Voy a dejarlo, esta pregunta abierta, voy a dejarla abierta. La educación, continúa el texto, es una profilaxis, ahorita hablamos de esa palabra, que quiere prevenir ambos desenlaces, el de la neurosis y el de la perversión. La psicoterapia quiere deshacer el más lábil de los dos. Ahorita hablamos también del hábil. E introducir una suerte de posteducación. Permítame tantito. Vamos a ver, tengo ya abierto mi navegador, pero creo que mi teléfono será más rápido, mi computadora es un poquito lenta. Profilaxis. La palabra profilaxis significa prevención o control de la propagación de una enfermedad o infección, ¿vale? Prevención o control. Ajá.
Voy a repetir el texto. La educación es una prevención o es un control que quiere prevenir tanto el daño como la enfermedad. Ajá. Y la psicoterapia quiere deshacer la más lábil, que se desliza o resbala fácilmente, que cambia o es poco estable o seguro. Repito, la psicoterapia quiere deshacer el más inseguro de los dos desenlaces, de la perversión y de la neurosis, ajá, del daño a uno o el daño a los demás para obtener placer o de la neurosis, que quiere decir la desviación, ajá, la ganancia, digamos, a través de la alteración en la función. Ujú. Y ciertamente aquí es donde yo me pregunto, doctor Freud, otra vez usted se está atropellando a usted mismo. Les voy a decir cómo. Eliminar la perversión. Les pondré un ejemplo de perversión y uno que es culturalmente positivo, culturalmente favorable. El estudiar. En tres ensayos de teoría sexual, el doctor Freud propone la pulsión del saber como una modificación, como una perversión de la pulsión sexual. Es decir, a pesar de que ahorita ustedes y yo estamos estudiando, estamos leyendo, estamos haciendo un acto perverso. ¿Por qué? Porque no estamos usando nuestra energía para un fin sexual, nuestra energía sexual para un fin sexual. Y el estudiar, el conocer, el obtener un saber, nos da un placer muy específico. Perversión. Ajá. Lo vimos en tres ensayos. No hay que temer a la palabra perversión en el psicoanálisis. Es simplemente un cambio, una transformación, un uso diferente. Ajá. Entonces, aquí, doctor Freud, usted asegura que su psicoterapia, el psicoanálisis, quiere deshacer el más lábil, es decir, el más débil, el más resbaladizo, el más débil y al mismo tiempo fuerte, ¿eh? El más inseguro de los dos, es decir, la neurosis. Ajá. E introducir una suerte de post-educación, es decir, recordemos, no estamos hablando de un doctor Freud que dictó lo que es y lo que tiene que ser al respecto de la humanidad, como muchos psicólogos pretenden acercarse al psicoanálisis. Ajá. Estamos viendo como un ser humano, sin título, se acerca a la vida a partir de la palabra. Ajá. Él, como creador de una técnica, como creador de una terapia, como creador de una psicoterapia, de una. La describe con este afán, deshacer la neurosis, no atentar en contra de la perversión. Ajá. Ahí es justamente donde podemos concebir la relación del doctor Freud frente a la sexualidad humana en general. Les he dicho, ¿quiere o no el doctor Freud quitar las perversiones? Pues no, no, porque en las diversas formaciones de nuestro contacto con el mundo, a través del placer, encontramos la vida. Ajá. Entonces, corrigiendo mi propio comentario, no es que el doctor Freud atente en contra de la sexualidad humana. Ajá. Continúa el texto. Así las cosas. Surge naturalmente esta pregunta. ¿No se debería emplear el psicoanálisis a los fines de la educación como en su tiempo se lo hizo con la sugestión hipnótica? Una pregunta válida.
Creo que sin querer he adelantado la respuesta, pero vamos a hacernos tontos un rato. Las ventajas serían evidentes, dice Freud. El educador, por una parte, está preparado en virtud de su conocimiento de las predisposiciones humanas universales de la infancia para colegir entre las disposiciones infantiles aquellas que amenazan con un desenlace indeseado. Y sí, el psicoanálisis posee influjo sobre tales orientaciones del desarrollo, el educador podría aplicarlo antes, se destaca esa palabra, que se instalen los signos de una evolución desfavorable. Vale decir que podrá obrar con ayuda del psicoanálisis profilácticamente sobre el niño todavía sano. Aquí, comentario propio, me recuerda mucho a la historia del pequeño Hans, un niño de aproximadamente 5 años, cuando llega con su papá a la consulta del doctor Freud. Las palabras, después de un trato que, según la descripción, fue de minutos, las palabras que trae, digamos, efecto sobre el pequeño Hans es: tu papá te quiere, tu papá te ama. Ajá. Y esto, por supuesto, en un contexto más grande de lo que puedo describir ahorita, o más amplio que estas palabras. El pequeño Hans se creía odiado a muerte por su padre. Él lo creía así. Y sin embargo, las palabras del doctor Freud se le presentan como una forma de, como un camino de buscar acceder al cariño del padre, cariño que estaba ahí, pero que el pequeño Hans no podía alcanzar justamente por esa idea, esa representación, ese enlace. Aquí hay mucho que decir al respecto, por ejemplo, del complejo de Edipo, una elaboración del sujeto que el doctor Freud es capaz de colegir a partir de su propio autoanálisis, pero voy a regresar al texto. Les voy a dejar el historial clínico del pequeño Hans. Ajá. Ya lo leímos. A esto justamente se refiere a aplicar el psicoanálisis por medio de un educador antes de que se instalen los signos de una evolución desfavorable. Es decir, pues yo creo que mi papá me odia. ¿Por qué? Porque me pega. No es que le pegara, sino que accidentes que los niños interpretan. Ajá. No se trata de decir, no interpretes eso, estás tonto, estás tonta, tu padre te quiere, cuando no sabemos si los padres aman. No sabemos si las madres aman. Ajá. En el caso del pequeño Hans, el padre demostró hasta el final que amaba a su hijo. Ajá. Pero no sabemos de otros casos. Por eso no podemos ir diciendo, como el doctor Freud dijo a Hans, tu papá te ama. No, no, no sabemos. Punto. Continuamos con el texto. Vale decir que podrá el educador, usando el psicoanálisis, obrar con ayuda del psicoanálisis profilácticamente sobre el niño todavía sano. Esto de profilaxis, creo que ya lo leímos, sí. Prevención. Ajá. Ahí no estoy de acuerdo con el doctor Freud, pero vamos a darle chance a que tenga su opinión equivocada. Continuamos con el texto. Por otra parte, puede notar los primeros, se destaca esa palabra, indicios de un desarrollo hacia la neurosis o hacia la perversión, y resguardar al niño de su ulterior avance en una época en que nunca lo llevarían al médico, por una serie de razones. Uno tiende a creer que esa actividad psicoanalítica del educador y del pastor de almas, su equivalente en los países protestantes, palabras de Freud, no podría menos que producir inestimables frutos y a menudo volver superflua la actividad del médico. A ver, miren, es que
Parecería que el doctor Freud dice una cosa, pero también está yendo hacia el otro camino. Cuando yo les digo, no estoy de acuerdo, doctor Freud, de que se use el psicoanálisis para prevenir. Yo no estoy de acuerdo. Continúa el texto y es justamente lo que está diciendo. Por otra parte, es decir, espérenme tantito, podríamos pensar que puede haber psicoanálisis preventivo, es decir, en niños que todavía no se aferran, por decirlo así, a su caca. Ujú. Por niños que todavía están descubriendo su cuerpecito y están, por ejemplo, ya no masturbándose en público, sino saliendo encuerados, totalmente desnudos y corriendo con total felicidad en la fiesta de la familia, por ejemplo, ¿no? Hablando de una perversión exhibicionista. Ahí no hay tocamiento, ahí simplemente hay, véanme todos. Ajá. Uno tiende a creer, repito, que esa actividad psicoanalítica del educador no podría menos que producir inestimables frutos. Ya lo descubrí, tramposo doctor Freud. Uno tiende a creer. Ujú. Bueno, pues no. Creamos, es decir, los invito a creer, pero señalemos nuestra creencia como una creencia, como un acto voluntario, como una perspectiva donde yo manifiesto mi deseo. Continuamos con el texto. Solo cabe preguntar si el ejercicio del psicoanálisis no presupone una instrucción médica imposible de adquirir por el educador y el pastor de almas, o si otras circunstancias no contrariarían el propósito de entregar la técnica psicoanalítica a manos no médicas. Ay, doctor Freud, escribe usted muy bello, pero en su belleza también está su pecado. Hablando de pastores de almas, ¿no? Eh, en su belleza, el doctor Freud dice cosas que no son fáciles de identificar. Por eso a veces me detengo demasiado en los textos, porque el doctor Freud es un poco engañoso. Ajá. Tiene que ver, sin duda, con su elevada cultura, tiene que ver, sin duda, con las ganas de elevar la cultura de los demás. Me queda una impresión muy clara de mi formación como psicoanalista. No se trata de permanecer siempre como niños, sino se trata de pedirnos más. Y justamente en esta petición de avance, entre comillas, se insertan las demandas culturales de muchas terapias. Ajá. Es que no te tienes que quedar en tu zona de confort. Es que no te tienes que quedar cómodo en tu trabajo, busca más. El éxito está, a mi gusto, a mi criterio, tonterías. Ujú. Pero lo correcto sí es, digamos, lo correcto. Mírenme, yo hablando de correcto. Aproximarnos a la obra del doctor Freud como un producto de su época. Ajá. El doctor Freud no nos escribió a nosotros. Ujú. Tenemos una perspectiva distinta, no mejor, simplemente diferente de lo que el doctor Freud vivió, de lo que él vio. Ujú. Repito, solo cabe preguntar si el ejercicio del psicoanálisis no presupone una instrucción médica imposible de adquirir por el educador, es decir, yo como maestro no soy médico. O si fuera médico, me desarrollo en contextos distintos. Tengo mis alumnos y tengo mis pacientes. Ujú. Sobre los primeros, yo no quiero que se dañen. Y sobre los segundos, yo quiero actuar sobre el daño que están padeciendo. Ujú. Aun cuando el daño se lo provoquen ellos. He ahí la dificultad del médico. Y ahí, he ahí también
un campo de acción mucho mayor del que presuponen la mayor parte de las terapias, psicoterapias que existen para el día de hoy. Ajá. Continuamos con el texto. O si otras circunstancias no contrarían el propósito de entregar la técnica psicoanalítica a manos no médicas. Aquí es donde vamos aproximando a esto que les he comentado. Veníamos hablando un poquito antes. En el párrafo anterior ya estamos a punto de terminar. Sí, estamos a media página. En el párrafo anterior estábamos hablando de el psicoanálisis como una práctica preventiva. El doctor Freud dice, podríamos pensar, podríamos creer, tramposo. Y más adelante dice, lo que acabamos de leer, pues bien, existe la técnica, en su momento y por palabras de su creador, llamada psicoterapia, llamada terapia, pero recordemos, dentro de un contexto médico. Médico, medicina, ajá, neurología, etcétera, neurosis. Y además de este contexto médico, está el contexto educativo, pedagógico. Ujú. Aquí, en este contexto, también está mucho el contexto religioso. Ujú. El contexto del cuidado por la figura no física, no médica, sino moral de la humanidad. Ajá. Continuamos con el texto. Confieso que no veo tales impedimentos. Es decir, ¿saben qué? Úsenlo. Ahí lo tienen, úsenlo. Pero se los dice a ellos. Nosotros, me temo, no lo tenemos tan fácil. Una de tantas organizaciones psicoanalíticas en la Ciudad de México demanda que todos sus miembros sean psiquiatras. Y por supuesto, en México no se puede ser psiquiatra sin tener la carrera de medicina. Por ponerles un ejemplo. Ajá. Entonces, el doctor Freud dice, ¿saben qué? Pues, ahí está, tengan, úsenlo. No me importan si no son médicos. Pues bien, el doctor Freud murió. Vino un empeño de hacer el psicoanálisis una religión por parte de la hija de Freud. Así lo voy a decir. Y digo la hija porque también era la cabeza de un movimiento que pretendía ahogar la práctica bajo el empeño regulatorio. Viene Lacan después. Ajá. Y señala y al mismo tiempo se ajusta. No lo hace, pero él dice que sí. Y por supuesto es expulsado de la Sociedad Psicoanalítica Internacional. Y por supuesto Lacan funda su propia sociedad psicoanalítica, algo muy parecido a lo ocurrido con el cristianismo entre el catolicismo y el protestantismo. Ajá. Martín Lutero, búsquenlo. Pero aquí estoy comparando a Martín Lutero con Lacan, sí. Historia, punto. Ajá. En estos momentos de la historia del psicoanálisis, el psicoanálisis recién formado como una técnica médica, repito, medicina, está de las manos del doctor Freud siendo llevado a todas partes del mundo, ajá, siendo presentado y siendo acogido, recibido por la sociedad médica que dice, esto vale algo, esto es útil para algo. Ajá. 1913. El doctor Freud se hace de sus discípulos, viene Jung, viene Adler, vienen todos, Feister, amigo y discípulo, bien. Y dentro de todo esto, el doctor Freud dice, pues venga, si no eres médico, bienvenido de todos modos. Tú, pastor, cristiano, protestante, maestro, bienvenido. Ujú. Continúa el texto. El ejercicio del psicoanálisis exige mucho menos una instrucción médica
que una preparación psicológica y una libre visión humana. Por lo demás, la mayoría de los médicos no están capacitados para el ejercicio del psicoanálisis y han fracasado por completo en la apreciación de este procedimiento terapéutico. Libre visión humana. Voy a señalar aquí, reacomodar el texto, sin atropellarlo. El psicoanálisis, si bien nace de la medicina, demanda para su práctica no una preparación en medicina. Creo que es la Asociación Psicoanalítica Mexicana la que pide que todos sus miembros sean psiquiatras. Creo, me parece, no estoy seguro. Podemos investigarlo, pero es una de muchas. Ujú. Yo no estudié medicina, yo me formé en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y yo tenía el apetito por saber qué diablos era el psicoanálisis. Pues yo descubrí no psicoterapia psicoanalítica como lo ofrece la Universidad Intercontinental aquí en la Ciudad de México, maestría y doctorado, sino el psicoanálisis crudo y pelón en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Pero, retomando el texto, hablando más allá de mi experiencia, cierta preparación psicológica, es decir, más que más importante que ser médico para ejercitar el psicoanálisis, necesitas una preparación psicológica. Les podría yo decir, una experiencia en el diván y una libre visión humana. Ujú. En el diván, para aquellos que sin duda pretendan atacar al psicoanálisis que estoy hablando, no un psicoanálisis académico, sino un psicoanálisis más bien libre, fuera de la perspectiva académica, fuera de la regulación y de las jerarquías que buscan acallar la experiencia viva del ser humano. Se trata de una relación del sujeto con su discurso a partir de lo vivido con el analista, con la analista. Ujú. Lo digo por mi experiencia en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y por supuesto, esta es una forma de describir el psicoanálisis. No es del libro, ciertamente, pero es viva. Esta forma que acabo de plasmar de representar el psicoanálisis puede ser modificada al infinito, pero siempre tendrá que girar en torno a la relación del analizante con su deseo, del analizante con lo inconsciente que él o ella vive, habla, dice o no dice. A partir de la experiencia del diván, que les iba a decir créanme, pero no es tanto una cuestión de creer, ustedes lo vivirán, podemos llegar a la conclusión de que ninguna terapia toca al ser humano, ninguna. Y hablando del psicoanálisis, no como lo formuló Freud, sino con todo lo que vino después. Ajá. Más allá de 1913, 2022, una práctica viva. Ninguna terapia toca al ser humano. Y sin embargo, el psicoanálisis, sin ser terapia, gracias a Lacan, no solo toca, sino atraviesa no solo a un ser humano hablante, sino a toda la humanidad. Por supuesto, esto es una frase inédita mía, ahorita. Continuamos con el texto.
Voy a repetir esto. El ejercicio del psicoanálisis exige mucho menos una instrucción médica que una preparación psicológica y una libre visión humana. Por lo demás, la mayoría de los médicos no están capacitados para el ejercicio del psicoanálisis y han fracasado por completo en la apreciación de este procedimiento terapéutico. ¿Por qué? Porque son médicos. Aquí me aproximo justamente a la noción, ya estamos a 3 renglones de finalizar, no, un poquito más, media página. Pero es que el texto es rico en el sentido que podemos sacar de él mucho más de lo que dice. ¿Por qué? Porque no está dirigido para nosotros, no está. Este texto no lo hicieron pensando en ustedes y en mí, y ahorita lo podemos compartir gracias a YouTube, Internet, etcétera. Ajá. La gran mayoría de los médicos no están capacitados para el ejercicio del psicoanálisis y han fracasado por completo en la apreciación de este procedimiento terapéutico. ¿Por qué? Porque no pasan por esa preparación psicológica y no tienen una visión humana libre. Es decir, sobre la mayoría de los médicos, pesa la obligación por la salud antes que poder ver a la humanidad como libre, libre. Continuamos. El educador y el pastor de almas están obligados, por los reclamos de su profesión, a obrar con los mismos miramientos, cuidados y reservas que el médico acostumbra observar. Uh-huh. Es decir, soy un educador, ¿cómo voy a dejar que ese niño me embarre de mierda? No, aquí no. Niño, no hagas eso. Ajá. Continúa el texto. Y su trato habitual con los jóvenes tal vez los vuelva todavía más idóneos para la empatía de su vida anímica. Es que te quiero darte esto. Sí, pero es mierda. Pero me costó mucho trabajo obtenerla. Ujú. Continúa el texto. La garantía de aplicación indemne del procedimiento analítico solo puede ser aportada, empero, en los dos casos, por personalidad del analista. La garantía de aplicación indemne. Indemne, ¿qué es eso, doctor? Indemne. Sí, Ricky Morty, luego lo veré. Indemne, que no ha recibido ningún daño a pesar de haber estado en peligro o de haber sufrido un accidente. Indemne, ok. La garantía de aplicación segura del procedimiento analítico solo puede ser aportada en los dos casos por la personalidad del analista. Es decir, tanto un profesor, maestro, maestra, educadores, como un médico, pueden o no ser analistas. Pueden o no. Ya llegaremos a ello. Es un acto voluntario. Es ciertamente un acto único, lo que constituye al analista. Único, ¿cómo les puedo decir? Para transmitir esto del acto analítico. Sin recurrir a Lacan, no voy a abrir uno de tantos diccionarios freudianos, lacanianos. No, 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 no. Si ustedes quieren buscarlo, allá ustedes. Acto psicoanalítico, Wikipedia. No creo que esté en Wikipedia, pero verán que mm, aquel acto que pueda llevar a un individuo a dar cuenta que tiene una relación consigo mismo
marcada por la separación con sus deseos. Es decir, aquella frase, aquel acto, aquella acción que pretende visibilizar la relación entre la humanidad y su deseo. Una relación a veces torcida, una relación no directa a veces. Eso es un acto analítico. Estoy tratando de ponerlo en palabras sencillas, palabras directas, literales. Por supuesto, podría yo mismo fracasar en este sentido. Pero vamos a continuar. Y ahora sí estamos en la última media página. Su aproximación al campo de lo anímico anormal obligará al educador analista a familiarizarse con los conocimientos psiquiátricos más indispensables y, por añadidura, a pedir consejo al médico toda vez que la apreciación y el desenlace de la perturbación puedan parecer dudosos. Miren, esto es curioso. Por supuesto, el doctor Freud habla conforme su experiencia, conforme su conocimiento y su contacto, tanto con analistas médicos como con analistas que no son médicos. Ajá. Repito, su aproximación al campo de lo anímico anormal, es decir, la práctica de la clínica, obligará al educador analista, a los maestros y maestras que sí se han formado como analistas, a familiarizarse con los conocimientos psiquiátricos más indispensables. Es decir, yo no soy médico, yo no soy psiquiatra, yo más bien me dedico a dar clases, me dedico a ser pastor de almas, pero quiero saber qué es lo que la ciencia psiquiátrica dice que es una enfermedad mental. Ah, bueno, pues mira, aquí está. Ajá. Más indispensables. Y por añadidura, es decir, y además, el educador analista se acercará al médico analista toda vez que la apreciación y el desenlace de la perturbación puedan aparecer dudosos. Es decir, a ver, médico, ayúdame. ¿Por qué? Porque esta neurosis no me deja claro, no me permite ver. Ujú. ¿Por qué? Porque no soy médico. Por supuesto, esta frase pierde todo contexto cuando al día de hoy ni la medicina, ni la psiquiatría, ni la Asociación Psiquiátrica Americana, ni la Clasificación Internacional de Enfermedades considera que existe una neurosis, es decir, la psiquiatría y la medicina ahorita ya no pueden ayudar a los analistas. ¿Por qué? Porque operan en campos distintos. Ujú. Continúa el texto. En una serie de casos, solo la cooperación entre educador y médico puede llevar al éxito. Aquí es algo muy particular, al menos les puedo decir de mi formación. No siempre cuando yo iba a análisis ocurría un análisis, no siempre. Y sin embargo, por aquellas frases, aquellos actos que realizó mi analista, yo pude notar mi deseo. Un deseo que a veces tiene una forma, a veces otra. Ajá. No hay un único deseo en la vida humana, ni siquiera en uno. El deseo se transforma conforme la vida misma, conforme nuestras imposibilidades a veces, nuestros caprichos. Pero bueno, el deseo es justamente un rastro de lo infantil que nos habita. ¿No? Me hizo reír esta frase que acabo de decir, recordando otras terapias. Miles de terapias hay al día de hoy. Terapia del niño interior. Ah, mi niño interior es un cabrón de primera. Pero, basta, basta, basta.
Dice el texto, en un único punto, la responsabilidad del educador quizás supere a la del médico. Por regla general, tiene que habérselas, es decir, tiene que enfrentar con unas formaciones psíquicas ya rígidas, hablando del médico, y en la individualidad preformada del enfermo encuentra un límite para su propia operación, pero también una garantía de independencia de aquel. Ay, doctor Freud. El educador, en cambio, trabaja con un material que le ofrece plasticidad, que es asequible a toda impresión, y se impondrá la obligación de no formar esa joven vida anímica según sus personales ideales o sus ideales personales. Es decir, sí, nos acercamos como educadores a los jóvenes, niños, adolescentes. Ujú. Pero reconocemos que cada uno de ellos es una persona distinta, que tiene intereses distintos, que quiere hacer cosas distintas con su vida. Ajá. Continúa el texto. Sino, más bien, según las predisposiciones y posibilidades adheridas al objeto. Me lleva. Otra vez hablando de objeto, doctor Freud. A ver, estamos a un párrafo. Voy a leer todo esto. El educador, en cambio, trabaja con un material que le ofrece plasticidad, que es asequible a toda impresión y se impondrá la obligación de no formar esa joven vida anímica según sus ideales personales, sino más bien según las predisposiciones y posibilidades adheridas al objeto, dice el texto, pero son que vienen de los jóvenes. Es decir, ellos son dueños de su vida. Continúa el texto. Ojalá que la aplicación del psicoanálisis al servicio de la educación llene pronto las esperanzas que educadores y médicos tienen derecho a poner en ella. Un libro como el de Pfizer, destinado a familiarizar a los educadores con el análisis, puede contar con el agradecimiento de las generaciones venideras. Es decir, amigo, te quiero mucho. Estas son palabras mías y ciertamente con esto finalizamos el texto, el método psicoanalítico, perdón, introducción al libro de Oscar Pfister, el método psicoanalítico. Estamos ya en la página 353, ha sido un texto lindo, estamos creo que a 2 textos más de acabar. No, son como 5, pero hay textos que tienen menos de una página de duración. El que sigue se llama Prólogo a la traducción al alemán de J.G. Burke o Bourke, Eschatologic Rites of All Nations, ritos escatológicos de todas las naciones. Bien, finalizamos por hoy. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Yo voy a disfrutar mi fin de semana, por eso no me ven trajeado. Y por eso mi perrito me pide, ya vámonos, con su mirada. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Se me voltea a verme. Está aquí acostado a mis pies. Cuídense. Gracias, doctor Freud. Nos estamos viendo para el próximo video. Bye.